no tendríamos aquí reunidos. Pues agarramos el documento, lo revisamos, y se acabó, ¿no? Pero es que no hay un documento. Hay muchos documentos y todos esos documentos que refieren, ninguno dice específicamente como Nueva Escuela Mexicana. Hay uno más o menos cercano que así se llama Nueva Escuela Mexicana, que lo trabajaron en educación media superior y es para dar un poquito el marco referencial de la reforma curricular en educación media superior, que se llama Marco Curricular Común en Educación Media Superior, pero lo que ahí está planteado es poco útil para el caso de educación básica. Yo vengo trabajando más con educación básica, y es a lo que me quiero detener justamente. Entonces, no hay un documento que nos dé cuenta de qué es la nueva escuela mexicana. Por eso hay que hacer una serie de análisis e interpretaciones para entender qué es la nueva escuela mexicana. Para eso, entonces, les voy a proponer la siguiente agenda de trabajo con ustedes. Como primer punto, me gustaría trabajar con ustedes los antecedentes históricos. Hay algunos antecedentes históricos para poder comprender la nueva escuela mexicana. También tenemos unos precedentes políticos. Hay que encontrar la diferencia entre lo que son antecedentes y lo que son precedentes. Los antecedentes nos van a permitir entender todo el fenómeno, pero no está directamente relacionado. Lo que pasó en tiempo pasado, no estaban pensando en que iba a venir la nueva escuela mexicana, por supuesto. Cuando hablamos de precedentes, y sobre todo políticos, y estoy hablando de política pública, en el sentido estricto de la palabra, los precedentes políticos, pues hay que entender justamente que estos sí se fueron colocando, situando justamente para darle el sentido a lo que es la nueva escuela mexicana. El tercer punto que quiero abordar con ustedes pues son los consecuentes pedagógicos. Los consecuentes pedagógicos es estas implicaciones pedagógicas trae la nueva escuela mexicana. Yo espero más o menos resolver estar con ustedes de 45 a 60 minutos más o menos. Si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario y lo quisieran ver incluso hasta antes, con toda confianza me pueden interrumpir. Si lo quieren dejar al final también con toda la confianza, nos vamos a me gustaría mucho dialogar y poderme comunicar, dar a entender con ustedes. También lo he dicho en otros espacios a los que yo me he venido dedicando justamente en estas cuestiones. Créanme que yo tengo una postura personal, particular, académica sobre la nueva escuela mexicana, pero es lo que menos importa ahorita mi postura. No quiero referir que si a mí me hubieran hecho caso, la nueva escuela mexicana sería esto, o debería haber sido esto, deberían de quitar esto, o deberían de poner esto. Pues claro que no me hacen caso, porque yo no estoy metido en estas cuestiones. Entonces lo que menos importa es la postura que yo tengo sobre ello. Lo que importa es lo que está plasmado, es decir, como un objeto de análisis, un objeto de estudio, un objeto de aprendizaje. Todo lo que yo diga aquí, yo no soy un vocero ni de la autoridad, ni de la nueva escuela mexicana, ni que es muy buena, ni que es muy mala, etcétera, etcétera. Si quieren, después de los análisis, podemos intercambiar puntos de vista y si les gustaría si les interesaría lo que yo pienso al respecto, con toda confianza. Pero lo más importante es que lo tomemos como objeto de análisis, como objeto de estudio, y es justamente lo que pretendo hacer el día de hoy con ustedes. Entonces vamos a entrar justamente ya de lleno en esa temática y vamos a hablar del primer punto, que son los antecedentes históricos. Los antecedentes históricos los podemos situar, vamos a decir un poquito de entrada, que la nueva escuela mexicana, el fundamento en el cual se centra la nueva escuela mexicana es el derecho a la educación. Y sobre el derecho a la educación vamos a encontrar nosotros muchas cuestiones también al respecto. Cuando hablamos en esta parte del derecho a la educación, vamos a entrar a algo que le llaman las reformas educativas. Hay una reforma educativa en ciernes. Ha habido muchas reformas educativas a lo largo del país, como ustedes lo saben, en toda la historia de nuestro país. Ha habido muchas reformas educativas y todas se llaman igual reformas educativas. Por eso hay que ponerles algún adjetivo para poderlos entender. Por ejemplo, la primera reforma educativa, la de 1921, con la creación, bueno, no estoy situándolo porque a lo mejor vamos a ir un poquito más atrás, pero vamos a situarlo desde la creación de la SEP, desde el apostolado de la educación, todo el trabajo de los consejos en 1921, en 1934 con
Lázaro Cárdenas, la educación socialista, ya en 1943, que todavía sigue teniendo mucha influencia en nuestro país, en las políticas públicas, la Unidad Nacional con Ávila Camacho. Ahí hubo un secretario de educación muy importante que jugó un papel muy relevante, Torres Bodet, que estuvo trabajando al principio de este sexenio, entre otras cosas, le correspondió toda la política educativa en un principio. Gracias, qué amable, gracias. Y más adelante, Torres Bodet se fue a ocupar la responsabilidad de la UNESCO y luego regresó con López Mateos nuevamente y sacó lo que se le conoce como el plan de 11 años. El plan de 11 años, la tesis central del plan de 11 años de López Mateos era que lo que la SEP, con la creación de la SEP hacia este año de 1958, lo que había logrado en cuestión de cobertura, en 11 años lo tenían que triplicar. Por eso le llamaron el plan de 11 años, del 58 hasta el 70, fue otra de las reformas educativas. Otra de las reformas educativas, que esas ya no estamos recordando, son los acuerdos de Chetumal en 1974. Esto pues trajo una nueva reforma curricular, trajeron nuevos libros que nos generaron también mucha polémica y participando en los 70s, y hasta llegar hasta 1992 con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica con Carlos Sánchez de Gortari. Esta es en 1992, hubo una más, y entre 1992 y el 2013 pasaron un montón de cosas que creo que es importante también de situar. Ustedes recordarán, en el 92 empezó la reforma de educación primaria. Luego vino en el 2004 una reforma a preescolar con los campos formativos en preescolar en el 2004. Luego vino una reforma integral a la educación secundaria en el 2006, que luego quedó solamente en RES, no en RIES, la reforma de educación secundaria. Luego vino una reforma a primaria en el 2008. Luego vino una reforma curricular a la reforma integral a la educación media superior, que ahorita también se está modificando. También hubo después, dijeron, en toda educación básica juntamos la de preescolar, la de secundaria y la primaria en una sola, y se conoció como la reforma integral a la educación básica, la RIEP, que se plasmó en un acuerdo, que es el acuerdo 592. Y que ese viene siendo prácticamente el abuelito de lo que son aprendizajes clave y de lo que ustedes conocen también hoy en día. Y entonces pasaron muchas cosas aquí en este asunto. También hubo muchos acuerdos políticos, además del acuerdo social por la educación básica, estuvo también el compromiso social por la calidad de la educación. Ese acuerdo, compromiso social, después se convirtió en una asociación civil, y esa asociación civil todavía está vigente, el compromiso por la calidad de la educación. Y desde el 2010-2011 estuvo Esteban Moctezuma al frente de esta asociación civil hasta el 2018, ya siendo incluso siendo secretario de Educación, que se iba a poner como tal, ¿no? En un momento dado. Luego vino en el 2013 el Servicio Programa Docente, la reforma penista, lo que muchos le llaman la mal llamada reforma educativa, el Servicio Programa Docente, aprendizajes clave para la educación integral, y trajo también una nueva currícula también al respecto. Y todos sabemos que aquí, en esta parte, fue un parteaguas muy fuerte, porque le decían que era la mal llamada reforma educativa, porque se situaba en lo laboral, según decían los detractores, y no en lo educativo, porque se estableció por primera ocasión que aquellos que desempeñaran la función docente iban a tener que refrendar en un momento dado su participación como docentes, y se les iban a hacer 3 evaluaciones, y si después de 3 evaluaciones no demostraban que tenían las competencias para desempeñar la profesión docente, los cambiaban de función. Y entonces esto generó toda una cuestión muy complicada al respecto, seguramente ustedes lo vivieron. Y la más reciente, por supuesto, tiene que ver con la del 2019, en donde surge el sistema para la carrera de las maestras y los maestros en institución de este ciclo profesional, y en lugar de los aprendizajes clave, el plan de estudios 2022. En términos generales, podemos decir que son todas las reformas educativas que podemos situar en el 2021, y yo me voy a colocar justamente aquí en esta, en la reforma educativa
legislativa. Ya no sabemos si decir en el 2018, si decir en la del 2019, si decir en la amplorista, si decir en la cuatroteísta. Bueno, hay muchos adjetivos que se le pudieran poner, pero a final de cuentas tiene que ver con esta administración actual. Entonces me voy a situar pues, fundamentalmente en lo que es la del 2019 porque se aprobó en el 2019, pero antes del 2019 hubieron varias cosas que creo que hay que tener muy claro por parte de nosotros. Vamos a ver primeramente el derecho a la educación. El derecho a la educación, hay algunos antecedentes que si nos situamos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y también en la Convención Internacional de los Derechos del Niño y en la Agenda 2030. Estos son antecedentes internacionales. Recordarán ustedes que, y ahorita lo vamos a conversar con mayor calma, que cuando al término de la Segunda Guerra Mundial, después de todo lo que pasó, es más, yo les recomiendo, seguramente han ido, y si no han ido, pues les recomiendo que también se lo recomiendan a los estudiantes, pues que vayan al Museo de Memoria y Tolerancia. Y ahí en Memoria y Tolerancia pues surge toda esta cuestión, ¿no? Memoria, que no se nos olvide lo que ocurrió, tolerancia, y ahí surge todo el tema de los derechos humanos. Y en esta cuestión donde todo estuvo a punto de desaparecer sobre la faz de la tierra, el ser humano, se organizaron las naciones, la Organización de las Naciones Unidas, y emitieron un documento que se conoce como Declaración Universal de los Derechos Humanos. De manera muy simplista podemos decir que los derechos humanos es por el simple hecho de ser humano, ya tienes derechos. El primer derecho es en la vida, ¿no? El segundo derecho es en la salud, y están garantizados 30 derechos. Dentro de esos derechos humanos, por primera vez se habla del derecho humano a la educación. El derecho humano a la educación como un derecho bisagra, porque permite justamente desarrollar, potenciar, adquirir los otros derechos que están contemplados aquí, ¿no? Pero esta Declaración Universal de los Derechos Humanos no dejaba de ser una carta de buenas intenciones por parte de los países que la formaron, que la integraron. Una carta de buenas intenciones que a lo mejor pueden decir, sí, está muy bonito, pero si no la quiero aceptar, pues no la acepto y no lo hago, ¿no? Pero para eso vino más adelante, en 1966, se firmó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este pacto internacional obligaba a las naciones que lo firmaban a cumplir y hacer cumplir lo que estaba establecido. Allí también se habla justamente del derecho a la educación. También más adelante hubo una parte importante, porque para entonces recordaremos en la parte cultural, pues como que los niños no eran titulares de derechos, no eran sujetos de derecho. Ellos hacían lo que les dijeran sus padres, ellos hacían lo que decía la sociedad, ellos no tenían derechos. Y estamos hablando que en 1969 vino la Convención Internacional de los Derechos del Niño, para darle justamente ya ser los sujetos de derecho, y realizar lo más reciente la Agenda 2030, que es otro instrumento de política pública a partir de 2017, que sacaron una contraparte. A nivel nacional, pues encontramos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como ustedes recordarán, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, antes del 2011, hablaba de las garantías individuales. Y las garantías individuales la otorgaba generosamente el Estado mexicano a los ciudadanos que se portaban bien, y a los que se portaban mal se los quitaban. Per gratia del movimiento del 68. Ese fue el argumento bajo el cual de que no se sujetaban a lo que determinaba el Estado, y pues ya conocemos toda la cuestión de la represión. No fue sino hasta el 2011 que se hacen dos modificaciones importantes a la Constitución Política en el 2011. La primera gran modificación en el 2011 de la Constitución Política fue al artículo primero, que ya habla de los derechos humanos y sus garantías. Y también en ese mismo año se modificó el artículo cuarto de la Constitución Política, donde hablaba del interés superior de la niñez. Vamos a hablar más de ello. Y también en México, en contraparte, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes, que fue aprobada en el 2016, pero no fue sino hasta el siguiente año que fue publicada y reconocida.
Insisto, estamos hablando antecedentes del derecho a la educación y en el ámbito internacional y en el ámbito nacional. Vamos a profundizar un poquito más en ello. Veamos aquí los 4 documentos que estábamos comentando a ustedes en el ámbito internacional sobre, por ejemplo, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el artículo 26 establece lo siguiente: que toda persona tiene derecho a la educación, que la educación tiene que ser gratuita, que la instrucción elemental será obligatoria, que la instrucción técnica y profesional será generalizada, que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana, el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos, a las libertades fundamentales, que favorecerá la comprensión, la tolerancia, la amistad entre todas las naciones, que los padres tienen derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, y podemos encontrar en el Pacto Internacional de los Derechos Sociales, Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1976, donde los estados ya reconocen el derecho de toda persona a la educación, reconocen la enseñanza primaria como obligatoria y asequible a todos, la enseñanza secundaria generalizada que sirve a todos, al igual que la enseñanza superior, el fomento de la educación fundamental, la implementación de un sistema de becas, la libertad de los padres tutores a escoger las escuelas para sus hijos, la libertad de particulares para establecer las instituciones de enseñanza. Ya en 1989, también con la Convención de los Derechos del Niño, reconocen el derecho del niño a la educación, la enseñanza primaria obligatoria y gratuita, la enseñanza secundaria para todos los niños, acceso a la información, combatir el ausentismo, reducir la deserción, la disciplina escolar que debiera ser compatible con la dignidad humana, la cooperación internacional en cuestiones de educación, y el artículo 29 sobre la educación, desarrollar la personalidad y la capacidad del niño, y la libertad de particulares para establecer instituciones de enseñanza, y para la Agenda 2030 pues hablar de una educación inclusiva, equitativa, de calidad, asegurar como meta el acceso igualitario de todos los hombres y aumentar el número de jóvenes. ¿Qué quiero señalar con todo eso? Lo que quiero señalar primeramente es que el derecho a la educación no acaba de surgir de ahorita. El derecho humano a la educación tampoco es de ahorita. Y ustedes ven, prácticamente esto pudiera parecer una plataforma política de muchos gobiernos. Ahí está. Y en esto lo que quiere decir es que México, como firmante de este pacto, está obligado a cumplir ese cumplimiento que está ahí establecido. Esto es muy relevante porque a veces pensamos nosotros que estamos excluyendo el momento, o que es una gran aportación, o que es una gran política que se está determinando. No, no es así. Este ha sido todos estos antecedentes que estamos señalando. De hecho, déjenme decirles que este primer antecedente pues tiene que ver con justamente el tema de los derechos humanos. Recuerden que también es un elemento fundamental en lo que vamos a ver ahorita de precedentes. Aquí estamos hablando ya de la obligación de los estados. Aquí estamos hablando de que los niños también son sujetos de derechos. Y aquí estamos hablando de una educación de calidad, sí, pero no a cualquier educación se tiene derecho el niño o los niños, sino que tiene que ser de calidad. Y si va a terminar todo el tema de lo que era la calidad de la educación, que no era suficiente la cobertura, que no era suficiente. ¿De qué servía que lo inscribieran si no tenía un salón, una banca donde sentarse, un maestro que lo atendiera? Que se requerían muchas cosas más. Esto vayan viendo porque es muy importante los años. Y en este año, recuerden que en México, lo vamos a ir platicando, de hecho que lo vamos a platicarlo justamente con mi amigo Marco Sebastián, de que recuerdan todo el tema de lo que vino sobre calidad educativa, sobre el INEE, la evaluación de la calidad, etcétera, etcétera. Y lo que vamos a ver ahorita, que ya no es de calidad, es de excelencia. ¿Y que cuál es la diferencia? Ya sabemos, pero lo vamos a conversar en un momento dado. Seguimos hablando de los antecedentes. Ya dijimos entonces que el 2 de octubre de 2011 se publicaron 2 reformas constitucionales trascendentes para los derechos humanos aquí en México. El primero, que tenía que ver justamente con el artículo primero, y el segundo, que adicionó el principio de interés superior de la niñez. También lo voy a ser muy puntual para ir dando significado a lo que estoy hablando. Cuando vino la pandemia, que se cerraron todas las escuelas, después se reabrieron todas las escuelas y todo el mundo preguntaba por qué se reabren las escuelas cuando está el pico más alto de contagio. La gente no entendía por qué vino la UNESCO, por qué vino la UNICEF, por qué vino la ONU a través de la UNESCO, por qué presionaron justamente para que se abrieran, porque había en pugna 3 derechos humanos
de los niños, las niñas y los adolescentes, o de todas las personas, para decirlo más puntual, era el derecho humano a la vida, el derecho humano a la salud y el derecho humano a la educación. Y el derecho humano a la educación era justamente el que se estaba violentando con cerrar justamente las escuelas. En México, como país firmante de estos documentos que he estado aludiendo, justamente tenía la obligación de ello, por eso tuvieron que abrir las escuelas. No era una situación de que lo quisiera México, sino que está obligado por ello mismo. Y en el caso, en el artículo 4 nos habla del interés superior de la niñez, de lo que viene siendo esta reforma del 2011, sigo hablando de antecedentes todavía. Y el artículo 73, pues nos dice, también recuerden que el artículo 73 regula, faculta lo que puede hacer el Congreso de la Unión, y en ese caso se faculta que pueden trabajar justamente con los derechos humanos, legislar en materia de derechos humanos. El Congreso de la Unión dictaminó la aprobación de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes el 4 de diciembre de 2014. Y no fue sino hasta el año siguiente por el que se expide la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes. Sigo insistiendo, estoy hablando de antecedentes, todavía no hablo de los precedentes, los antecedentes de la nueva escuela mexicana. Con su publicación, bueno, se aprobó una ley anterior que había al respecto, y pues vamos a entender qué dice justamente eso. A ver, ¿qué dice el artículo primero de la Constitución? Justamente dice esto. Dice, las personas gozarán de los derechos humanos, así como las garantías para su protección. Las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Estoy hablando en mayo del 2011, que se hizo el cambio del artículo primero, que está ahorita como está establecido, donde está en la cuestión de los derechos humanos. 2011. Eso fue antes de la reforma penista, eso fue antes de la reforma actual que está ahorita, la reforma educativa. Y vamos a ver también qué dice la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes. Es muy importante manejar el término, ahí en la ley se establece que niñas, niños son de 0 a 12 años, adolescentes de 12 a 15, jóvenes de 15 a 18, y todos son niños para fines legales. Y estas implicaciones que tiene son las siguientes. El Estado mexicano está obligado a promover, respetar, proteger y garantizarlos. Y en la cuestión educativa, el Estado mexicano asume la responsabilidad de educarlos y le delega la tutela de la educación a los maestros. Esa es la responsabilidad tan grande. Por eso, cuando algún padre de familia o cualquier persona se ampara bajo estos principios normativos que estamos hablando ahorita, porque está violentando sus derechos humanos, entonces inmediatamente dicen, ¿en qué escuela fue? ¿Quién es el director? ¿Quién es el maestro? Por eso cuando preguntamos y cuando dicen derechos humanos, pregúntenle cómo ven los maestros el tema de derechos humanos. Ay, nadie me va a meter al bote, ¿y ahora de qué se trata? ¿Y ahora qué hicimos? Porque se está violentando el derecho. Y así lo establece el Estado, velará y cumplirá el principio de interés superior de la niñez. Cuando estaba la pandemia, no se estaba vigilando el interés superior de la niñez. Eso significa garantizar de manera plena sus derechos primordiales en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre a niñas, niños y adolescentes, a quienes se les reconoce como titulares de derecho. Titulares de derecho es que somos iguales, y hay otro principio que te lo voy a platicar, pero me voy a adelantar un poquito. Hay otro principio que se llama igualdad sustantiva. Y la igualdad sustantiva es que los niños tienen el mismo derecho, acceso al beneficio de los derechos humanos que cualquier persona, incluido maestro, incluido el padre de familia, incluido cualquier persona. Este es un tema fundamental, importantísimo sobre el tema, y esto fue reformado, insisto, en el 2014, que estamos platicando, 2015 apenas, la Ley General de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes. Por eso cuando se violenta, en esta ley están establecidos todos los derechos de los niños, la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, y aquí ya estamos hablando, igualdad sustantiva entendida como acceso al mismo trato de oportunidades, incluyendo a aquellos con discapacidad, el derecho a una educación que contribuye a los derechos, a la defensa de sus
derechos. Me refiero a esta parte de aquellos con discapacidad porque todavía hay muchas dudas. Preguntan los maestros en servicio: ¿por qué yo tengo que atender a un niño con síndrome Down? ¿Por qué tengo que atender a un niño con discapacidad? Yo no soy especialista, que lo atienda el CAM, que lo atienda el USAED, o que lo atiendan las dependencias que haya. Yo no. Sí, también tiene la obligación, y también la obligación, y aquí hay un tema muy interesante: la discriminación por motivo de discapacidad también comprende la negación de ajustes razonables. Y este tema de ajustes razonables, que se conoce como diseño universal de accesibilidad, y en pedagogía se le llama diseño universal de aprendizaje. Y estos ajustes razonables ya se amplían no solamente para la gente con discapacidad, sino para otro tipo de particularidades, porque si no, se le estará negando. La negación de ajustes razonables es una violación a sus derechos humanos que los niños o gente alrededor de ellos o las autoridades pudieran estar demandando y exigiendo que se cumpla. Sigo hablando de la Ley General de las Niñas y Adolescentes y sigo hablando todavía de los antecedentes de lo que es el derecho humano a la educación, específicamente la reforma educativa del 2019, para que vean todo lo que había antes. Y en ese sentido ya vamos a entrar en materia. Entonces, aquí están todos los derechos de los niños según la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes. Aquí están todos los derechos que están amparados en esta ley: a la vida, a la paz, a la supervivencia, al desarrollo, a la prioridad. Cada punto y coma es un derecho: a la prioridad, a la identidad, a vivir en familia, a vivir en condiciones de bienestar, un sano desarrollo, una vida libre de violencia, a la protección de la salud, de la seguridad, al descanso, al esparcimiento, a la libertad de convicciones, de conciencia, de religión, de cultura, a la libertad de expresión, de acceso a la información, de participación, de asociación, de unión a la intimidad, de niños, adolescentes migrantes, que en México también tenemos muy relevante de ello, de acceso a las tecnologías de la información y comunicación. Y los que están con rojo son los que están directamente relacionados en el tema educativo, en el tema escolar, por supuesto, a la igualdad sustantiva, a no ser discriminado, a la discusión, a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, a la educación. Estos son todos los derechos que están amparados en la Ley General de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes. De hecho, se conocen nada más como niñas, niños y adolescentes, y ya le vienen agregando justamente el tema de los jóvenes por la cuestión legal que se tiene. Y cuando estamos hablando de 18 años, estamos hablando de preparatoria hacia abajo. Ya ustedes saben todo lo que está pasando al respecto. Bueno, esos son los antecedentes. Vamos ahora a hablar de los precedentes. ¿Qué podemos decir de los antecedentes? Pues que México está obligado a cumplir y hacer cumplir los derechos humanos establecidos. Ahora bien, ya les dije que había muchas reformas educativas. De todas esas, vamos a ver la reforma educativa de esta administración. Hay un documento muy importante que creo que tendremos que tener también como referencia. El 11 de mayo del 2018, en San Pablo Gueratao, el entonces candidato pronunció un discurso que se conoce como los 10 compromisos por la educación y el magisterio. Estos compromisos no vienen siendo otra cosa más que la visión educativa de un candidato. Que palabras más, palabras menos, digo: si ustedes votan por mí, yo tiraré la mal llamada reforma educativa, dirigiéndose al magisterio. Y esto fue a lo que se comprometió: a una educación pública, gratuita y de calidad. La educación es un derecho del pueblo. Están viendo que es de este primer compromiso. Ese compromiso ya estaba desde hace mucho tiempo y México estaba obligado a cumplirlo como lo estábamos intentando. También otro de los compromisos fue alimentación en todas las escuelas de educación básica de las zonas pobres y marginadas, a una beca mensual a los estudiantes. Ustedes están viendo en los documentos que estamos viendo de referencia internacional, ya también se hablaba de las becas, por supuesto. A los estudiantes de media superior para evitar la deserción, becas a los estudiantes de familia de escasos recursos económicos, fortalecimiento de las escuelas normales y a la UPN para actualizar los métodos de enseñanza y mejorar la calidad de educación. Ojo lo que dice, porque también ha habido una tergiversación también al respecto. Fortalecimiento para actualizar los métodos de enseñanza. Y todos nos fuimos con la finta de que nos van a hacer más fuertes, ¿verdad? No, pues, lo que van a hacer es justamente exigir que se actualicen métodos de enseñanza y mejorar la calidad de la educación. Esto
Estoy hablando en el 2018, el 11 de mayo de 2018, que se pronunció. También se cancelará la mal llamada reforma educativa. Reforman las leyes que vulneran la dignidad y derechos de los maestros. En eso vamos a detener otra vez. Vamos a ver, reformar las leyes que vulneran la dignidad de los maestros, de acuerdo a lo que estaba señalando. Y entonces te dicen, voy a tirar la mal llamada reforma educativa. Entonces todo lo que se dijo, el servicio programa docente, la parte de la permanencia en el servicio y demás, entonces pues ya no, y entonces fue lo que se prometió. Y después también otro de los es un plan educativo que mejore la calidad de la enseñanza sin afectar los derechos laborales del magisterio conjuntamente con maestros, padres, familia, pedagogos y especialistas. Y este también es un tema muy relevante que ahorita nos trae mucho de cabeza, un plan educativo. Estamos hablando de una reforma curricular. Esta reforma curricular dice que mejora la calidad de enseñanza sin afectar los derechos laborales. ¿Cómo vamos a hacer que los maestros se comprometan a su labor sin tenerlos que estar sancionando porque no tienen las competencias docentes después de 3 evaluaciones y los tengan que tomar de función y a ver cómo le hago para contratar a otros, que eso decía el servicio profesional docente? Pero además dice conjuntamente con maestros, padres de familia y pedagogos y especialistas. Ahorita han trabajado mucho más con el tema, entre comillas, de maestros y de pedagogos especialistas, y la cuestión de padres de familia se ha quedado un poquito de lado. Recuerden, y aquí lo tomaron muy claramente, ellos le retomaron la experiencia de Oaxaca, donde Oaxaca tiene el PTEO, el Plan de Transformación Educativo de Oaxaca, que no es otra cosa más que una expresión gremial docente. Llámese la coordinadora, tienen su propio currículum y no aceptan el currículum oficial. Y este es parte del problema que está ahorita en Michoacán. Y este tema también estamos hablando de que aquí como que ya estos compromisos se están olvidando, porque en un principio se pensaba eso, cuando se dice que sean los maestros los que elaboren, ahí donde está justamente todo el tema de los conceptos técnicos del Plan de Estudios 2022. Ahorita lo vamos a platicar también al respecto, ¿no? Se respetará la independencia y la autonomía de los trabajadores de educación en México. El gobierno intervendrá en la vida interna de sus organizaciones para realizar una plena democracia sindical. Esta parte es otro tema fundamental que se le llama ahora reforma laboral. Y entonces hay reforma educativa, hay reforma laboral, y dentro de la reforma educativa está la reforma curricular. Y ahorita vamos a platicar muy brevemente también al respecto de ello. Y se retomarán propuestas alternativas, como ya lo comenté, de educación que cada entidad federativa ha impulsado con el PTEO y apoyo a la educación indígena. Y por último, se suspenderán las cuotas. Eso fue muy rápido. Este último compromiso era, y es un tema también muy relevante, que los padres de familia no van a pagar cuotas voluntarias y que los recursos públicos ya no van a llegar institucionalmente a las escuelas, a los directores, sino va a ser con el manejo directo de los padres de familia, todas las nuevas reglas de participación social que hay al respecto. Para ello, entonces, esto lo hizo antes de cuando era candidato y siendo presidente, le dijo: yo voy a nombrar como secretario de Educación a Esteban Moctezuma, y entonces ayúdame a que todo este compromiso pues quede plasmado en una reforma que le vamos a hacer llegar al Congreso de la Unión. Y entonces hicieron una consulta nacional por una educación de calidad. Esa consulta nacional por una educación de calidad tenía 4 fuentes de información: una consulta digital que estaba en plataforma y todo el mundo puede hacer sus propuestas, foros de consulta participativas que eran en casi todas las entidades federativas. Aquí en el Estado de México se lleva a cabo en agosto, en septiembre, más o menos 13, 14 de septiembre, acá en Toluca. Un diálogo social que eran ir a visitar a las casas para conocer la opinión de los padres de familia, y por último un diálogo con directores y maestros en el marco del Consejo Técnico del mes de octubre. Se entrevistó en 2018 a todos los maestros, y esto fueron la base de la legitimación del proyecto de reforma educativa. Todo el resultado de esto lo publicaron el 11 de diciembre de 2018
y lo presentaron, se lo pueden ver en YouTube, no me quiero ahorita extender mucho en ello. Y entonces el secretario de Educación, en la exposición pública, dijo, de todo eso tenemos los hallazgos, y encontró 3 hallazgos. Primer hallazgo, vamos a ver cuál es el primer hallazgo. El primer hallazgo es revalorar la función magisterial. Recuerden que el tema de la revalorización magisterial no es un choro nada más mareador de decir yo te quiero mucho, maestro, tú eres muy bueno, y mira que todos no, tiene implicaciones de calado muy fuerte desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista educativo y desde el punto de vista pedagógico. Lo vamos a platicar también. Segundo hallazgo, también dijeron, se busca promover una educación que no se limite solo a formar empleados eficientes, sino también a personas comprometidas con su comunidad, a personas conscientes del medio ambiente, a mexicanos solidarios con su país, a ciudadanos responsables con valores de educar para la vida, es decir, sujetos técnicamente competentes y socialmente comprometidos. Esta es la reforma curricular. Lo vamos a platicar también un poco y de manera muy breve. Y el tercer hallazgo, lo que se comentó es, y fue muy curioso, el magisterio propone la construcción de la nueva escuela mexicana. Recapacitar, capacitar mejores directores supervisores de TP. Esto parece que también se les está olvidando, pero bueno. Rechazo a la evaluación cognitiva, la ligada a la permanencia, las nuevas evaluaciones que se implementarán serán diagnósticas, que servirán para ofrecerles formación y capacitar a los maestros. Este es el tema justamente de lo que debería estar haciendo el Mejoredo. Mucha gente lo retomó casi de manera literal. Vamos a construir la nueva escuela mexicana. Y se enteran los 7 enanos y hay home con pico y pala. Vamos a construir la nueva escuela mexicana. Y por supuesto que esto no era de manera literal, sino es en sentido figurado. Y eso no estamos ahorita a entender qué es eso de la nueva escuela mexicana, justamente. Y en estos 3 principios, al día siguiente que nos presenta, el Ejecutivo se lo lleva al Congreso de la Unión para que lo discutan. Y en esta discusión que tuvieron de enero a mayo, de enero a abril del 2019, hubo muchas concesiones y concertaciones. Por ejemplo, aquí se proponía originalmente la creación del Instituto de Revalorización del Magisterio y tirar al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Y tirarlo porque estaba evaluando la calidad de la educación. Y lo que no se quería ya es la parte de la calidad. Incluso hay una cuestión muy curiosa en una discusión cuando le preguntaron a Esteban Moctezuma, entonces todavía el secretario de Educación, que de dónde salió ese tema de excelencia y no de calidad. Y dijo, esto me lo dijo la coordinadora. Y la coordinadora dijo, Safo, yo nunca te he dicho nada. Nunca se supo, y vamos a platicar el tema porque es muy importante entre calidad y excelencia, y eso tiene que ver con los antecedentes de la nueva comunidad, ¿no? Y en esta parte entonces de la construcción de la nueva escuela mexicana dijeron, bueno, vamos a quitar entonces al IDE, entonces ya no voy a crear el Instituto de Revalorización del Magisterio, pero vamos a crear la Comisión Nacional para la Mejora de la Educación, el Mejoredo. Entonces tenemos que estar haciendo muchas cosas, quitando y poniendo para poder llegar justamente a un acuerdo, y eso a final de cuentas ya quedó plasmado en la reforma. Pero la reforma, antes de hablar de la reforma educativa, hablaré de la reforma muy rápidamente. El 1 de mayo se aprobó la reforma laboral. ¿Y por qué tenemos que hablar de lo laboral? Muchísimo, porque pues se crearon con la reforma educativa los derechos profesionales. Y los derechos laborales van a estar dentro de lo laboral. Pero resulta que los derechos profesionales es el sistema de carrera, y esto lo vamos a platicar también al respecto, ¿no? Bien. Y en ese sentido, entonces, la Constitución Política de los Estados Unidos, lo que dice ahí es CPEUM, como ya vimos nosotros, entonces hay unos antecedentes. Estos antecedentes es el artículo 1, la cuestión de los derechos humanos. Hay otro antecedente también, la reforma del artículo también 2 sobre la diversidad cultural. Aquí no lo puse, pero ya lo comenté, el artículo 4 sobre el interés superior de la niñez.
Esos son antecedentes. Pero también nosotros tenemos que la reforma educativa, entonces, ¿qué es la reforma educativa del 2019? La reforma educativa del 2019 es la reforma a 3 artículos de la Constitución. Estos artículos de la Constitución, empezamos con el 72, fracción 25, fracción 39, diagonal F. Esta fracción 39 tiene que ver con ciencia y tecnología. Esta también está en mucha discusión al respecto. Es decir, el artículo 72 dice en la Constitución que se faculta al Congreso de la Unión para legislar sobre ciencia y tecnología, sobre la Ley General de Ciencia y Tecnología. Y la fracción 25 dice que está facultado el Congreso para legislar sobre el sistema para la carrera de las maestras y los maestros, para que no digan que es inconstitucional o que es ilegal o que violenta mis derechos laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Pues no, está aquí muy contemplado. En el artículo 31 nos habla de la obligación de los mexicanos a involucrarse en asuntos educativos, en la formación de sus hijos. Y esto es muy relevante porque esto obliga a los maestros a rendir cuentas a los padres de familia sobre la educación de sus hijos, que eso se le llama muy pomposamente la firma de boletas. Pero están obligados justamente para decirles cómo están sus hijos en cuestión de aprendizaje. Y por último, por supuesto, el derecho a la educación, que es el artículo 3. Y como les decía, también aquí tenemos de rojo, en este otro cuadrante que estoy poniendo, lo que es la reforma laboral, tanto al apartado A como al apartado B. Una cosa son las repercusiones educativas de la reforma laboral y otra cosa son las repercusiones laborales de la reforma educativa. Son dos cosas diferentes, pero claro que tiene mucha importancia. Por supuesto, no voy a abordar esto, lo que es la cuestión laboral, para no meternos en detalles. Tampoco voy a estar abordando esto que ya lo platicamos en los antecedentes. Tampoco voy a hablar ya más de estos artículos de 73 y tampoco el 31, y me voy a quedar más con el derecho a la educación. Entonces, ¿qué es la reforma educativa? Pues la reforma educativa tiene que ver con la reforma a la ley primigenia. Y también lo voy a comentar muy claramente porque es un tema también ahí legaloide. Como sabemos, la Carta Magna es la Constitución política. Carta Magna porque es la ley primigenia. De ahí se desprenden otras que le llaman secundarias o le llaman también reglamentarias. Esto tiene un principio jurídico que se le llama la supletoriedad de la ley. Lo que dice es que si las leyes reglamentarias en alguna de sus apartados violentan lo que dice la ley primaria, entonces prevalece el espíritu de la ley primaria. Pero no solamente hay secundarias, también hay terciarias, y es bajo el mismo principio. Por ejemplo, el marco para la excelencia de la enseñanza y la gestión, que no es otra cosa que los perfiles profesionales donde se establecen las capacidades, las habilidades, los conocimientos que deben desarrollar los maestros. Esa es una ley terciaria. Si esto violenta a la secundaria, prevalece el espíritu de la secundaria, y la secundaria violenta a la primaria, prevalece el espíritu de la primaria. Es un tema muy importante que vamos a estar trabajando y vamos a ver también nosotros en ese sentido, pues justamente a conocer ya esta parte del artículo 3. Le decíamos nosotros entonces que la reforma educativa, lo que dice RE 2019, pues es la reforma al artículo 31, al artículo 73 y al artículo 3. Y por supuesto yo no voy a tener mucho más al artículo 3, que es el que regula la educación. Estamos hablando del artículo primero, el artículo primero sobre derechos humanos, el artículo segundo tiene que ver sobre la diversidad cultural, el artículo tercero tiene que ver con educación, el artículo cuarto tiene que ver con derechos de la niñez, y del artículo primero hasta el artículo 32 establecen los derechos humanos de los mexicanos en la Constitución política. Entonces vamos a hablar del artículo 3 de manera muy también sintética, muy sucinta, para ir entendiendo justamente lo que vamos a ver. El artículo 3 constitucional. El artículo 3 constitucional se organiza en párrafos y se organiza en fracciones. Tiene 11 párrafos.
De esto trata. ¿De qué trata el párrafo primero? Del derecho a la educación. El derecho humano fundamental, legal, a la educación. De los principios de la educación, el tercero se deroga, el tercer párrafo del artículo tercero, porque hablaba de calidad educativa, de los fines de la educación, del interés superior de las niñas, de los adolescentes y jóvenes, la revalorización de los docentes, donde se desprende el sistema de carrera de los maestros y los maestros, y para ello que todos los maestros que desempeñan todas sus funciones docentes, técnicos docentes, de dirección, de supervisión, de servicio pedagógica, pueden participar, es unos derechos profesionales establecidos en el sistema de carrera para ser admitidos al servicio educativo, para ser promovidos al servicio educativo y para ser reconocidos en el servicio educativo. Las instituciones públicas de formación docente lo habla en el párrafo 9, los principios rectores de la educación inicial. Recuerden que el tema de la educación inicial también es un tema fundamental, porque la educación inicial ya forma parte de la educación básica. Si antes no nos tocaba trabajo y encontrar relaciones entre preescolar y primaria y secundaria, pues ahora le ponemos inicial, pues tiene otras significaciones. Me adelanto un poquitito, seguramente ustedes ya saben que en la educación inicial ya también están los consejos técnicos y también tienen sus propios ¿no? La cuestión de los planes y programas de estudio en el párrafo número 11, y vamos a señalar ahora las fracciones. Las fracciones del artículo tercero también de manera muy puntual, pues son las siguientes. Estamos hablando de que son 10 fracciones. Ya miramos los párrafos, ya vimos de qué se tratan los párrafos. Ahora vamos a ver las fracciones, de qué tratan las fracciones del artículo tercero. Estamos haciendo un análisis muy superficial sobre el artículo tercero. Pues el primero habla de educación laica, de los criterios de educación. El tercero, que es derogado, que también hablaba de la educación de calidad, la gratuidad, ciencia, innovación y tecnología, sobre los particulares, los regoles, los requisitos de validez de estudios, la autonomía universitaria, la sección social, el sistema nacional de mejora continua, que se conoce como Mejoredu, y la obligatoriedad de la educación superior. De eso trata justamente el artículo tercero constitucional, y lo vamos a decir de manera mucho más puntual y sencilla, porque ¿qué nos dice el artículo tercero? Nos habla del derecho humano, fundamental, constitucional, legal, los principios de la educación que tienen que ser obligatorios, universal, inclusiva. Recuerden que antes del 2012, que se promulga la reforma educativa peñista, 2013, la reforma de Peña Nieto, la educación que impartía el Estado era gratuita, obligatoria y laica. Con la reforma peñista, además de ser gratuita, obligatoria y laica, tenía que ser de calidad. Ahora, sí es obligatoria, sí es pública, sí es gratuita, pero se le incorpora universal, inclusiva, laica, y se le quita uno. ¿Qué se le quita? Calidad. Es decir, ya no está obligado que de entrada lo dé de calidad. Fíjense nomás la relevancia. Recuerden lo que estábamos hablando en la Agenda 2030, se habla que México está obligado a presentar informes sobre la calidad de la educación. Los fines de la educación, el enfoque de derechos humanos, ¿para qué se va a formar a los mexicanos con un enfoque de derechos humanos de igualdad sustantiva? Ya lo platicamos rápidamente. El desarrollo integral, y un tema importante es la mejora continua. La mejora continua, también de manera muy puntual, vamos a decirlo, se da en 3 planos distintos. Un plano macrosistémico, un plano mesosistémico y un plano microsistémico. El plano macrosistémico incide en el sistema educativo nacional, y eso tiene que ver con políticas, y empezamos desde el Mejoredu y terminamos con quien desempeña funciones de supervisión. Los supervisores, los jefes de sector, los subdirectores regionales y todas esas figuras son responsables de la mejora continua del sistema educativo nacional. Y hay muchos instrumentos de política pública. Esto es en el plano macrosistémico. En el plano mesosistémico se da a nivel escolar.
hay un instrumento que se llama Programa Escolar de Mejora Continua, donde el máximo órgano de gobierno es el Consejo Técnico Escolar, acometido justamente por el director de la escuela. Esto es la mejora escolar. Y hay un plano microsistémico que se da a nivel áurico, que hay una serie de instrumentos, entre otros la planeación didáctica, donde la mejora de los aprendizajes o excelencia, que es lo mismo, ¿verdad? Es justamente lo que. Entonces, ¿qué es la mejora continua? Pues se espera que la mejora de los aprendizajes más la mejora escolar más la mejora continua va a llevar justamente a conducir hacia la mejora de la educación. Ay, caramba, es muchísimo, ¿verdad? Bueno, cuando hablamos de mejora continua, estas cosas, esto del enfoque de derechos humanos, esto de igualdad sustantiva, esto de desarrollo integral, ya estaba en las reformas anteriores. ¿Qué fue lo que se agregó aquí? Mejora continua. La mejora continua. Y los criterios orientadores de educación que imparte el Estado tenderá a que se cumpla esto, que también está ahí el tema ya de la excelencia, ya no está el tema de la calidad, el interés superior de la niñez, que todas las decisiones que se tomen se privilegien los derechos de los niños en el acceso, permanencia y participación en el sistema educativo nacional. Y también el magisterio, la revaluación del magisterio como agente fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje, el sistema de carrera de maestros y de maestros, y los planes y programas de estudio, la perspectiva de género, orientación integral y la cuestión del mejoramiento. Todo esto es la reforma educativa del 2019. En esta reforma educativa del 2019 se pretende garantizar el derecho a la educación. Y de aquí se desprenden algunos principios, algunos fundamentos. Esos principios o fundamentos son los principios de la educación que emanan de aquí. ¿Cuáles son esos principios? Vamos a conocer cuáles son esos principios. Principios de la educación mexicana de acuerdo a esta reforma del artículo 3 constitucional que estamos señalando, que tiene como antecedente todo el derecho humano a la educación. Primer principio, el enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Ya lo expliqué. Esto es muy importante porque como estamos diciendo, son principios de la educación. Traigo los principios, además los otros términos, no voy a estar repetiendo. A los maestros que se están formando para ser maestros, lo vamos a ver hasta el final, pero me adelanto un poquitito. A los maestros que se forman para ser maestros, les demandan que tengan el dominio de los principios filosóficos, éticos y legales de la educación. Los principios filosóficos son los que estamos hablando. Estos principios filosóficos están en un marco jurídico normativo que condicionan una forma de desempeñar la profesión docente. Principios filosóficos, principios legales y principios éticos. Estos son los principios filosóficos. ¿Qué es el enfoque de derechos humanos? ¿Qué es la igualdad sustantiva? No voy a profundizar más, yo espero, si es necesario me lo dicen. ¿Qué es el enfoque humanista? Lo voy a hablar más puntual más adelante, pero también cuando no queremos entender el enfoque humanista, buscamos a filósofos humanistas, a pedagogos humanistas, a psicólogos humanistas, ya está Carl Roger, ya está Maslow, ya está no sé cuántos más autores y demás, cuando aquí ya está establecido cuál es. Esto lo vamos a comentar. Es un tema muy importante. Enfoque humanista, la obligatoriedad, gratuidad, laicismo universal, pública, lo integral, equitativo, inclusivo, intercultural, el interés superior de la niñez. También pudiéramos considerar la perspectiva de género, la mejora continua, la excelencia, un máximo logro de aprendizaje, que sea democrática, nacionalista y científica de la educación y que la educación sirva para el desarrollo personal y social. Estos son los principios emanados de la reforma educativa, del artículo 3, que se van a llevar hacia la educación. Estos son los principios de la educación mexicana de acuerdo a esta reforma. Ahora bien, pero Sergio, ¿qué no estamos hablando de la nueva escuela mexicana? ¿Y qué es la nueva escuela mexicana? Vamos a ver, vamos
educación está en la nueva escuela mexicana y lo vamos a ver en estas otras láminas. Dijimos que el artículo 3 se desprendían entonces diferentes leyes secundarias o reglamentarias. La Ley General de Educación, la Ley General del Sistema de Carrera de Maestras y Maestros, la Ley General en materia de mejora continua, la Ley General de Educación Superior y la Ley General de Ciencia y Tecnología. Aquí trae todo un debate aquí muy interesante, toda esta fecha está por debajo de la cubeta, como se están dando por la cubeta, ¿verdad? Pero no vamos a entrar en ese tema ahorita. Aquí está la Ley General de Educación Superior, donde están también las escuelas normales, seguramente ustedes ya lo saben también, no voy a hablar de ello. Aquí está la Ley General de materia de mejora continua, que da todo el tema de lo que es el mejoreo. Yo me voy a concentrar solamente en dos cositas muy pequeñas para tratar de seguir sosteniendo de qué es la nueva escuela mexicana. Voy a hablar lo que dice la Ley General de Educación y la Ley General de Carrera de Maestras y Maestros. Por supuesto, no voy a analizar toda la ley. Yo sigo todavía con la idea de que tenemos que saber qué es la nueva escuela mexicana y vamos a entenderla con la Ley General de Educación, que es la ley reglamentaria que regula el artículo 3 constitucional para garantizar el derecho a la educación. El artículo 11 y el artículo 12 de la Ley General de Educación dice lo siguiente: la nueva escuela mexicana es un instrumento de política pública, un medio del Estado para garantizar el derecho a la educación. La nueva escuela mexicana busca la equidad, la excelencia y la mejora continua, colocando al centro el aprendizaje de niñas, niños, adolescentes. Pretende el desarrollo humano integral, el desarrollo del sistema educativo nacional y las transformaciones sociales. El desarrollo humano integral para contribuir al pensamiento crítico, enfatizando el trabajo en equipo y el aprendizaje colaborativo y las transformaciones sociales dentro de la escuela y la comunidad. Esto es lo que dice el artículo 11 y 12 de la Ley General de Educación. No tenemos un manual, no tenemos un libro de qué es la nueva escuela mexicana, pero ¿qué nos está diciendo? Es el medio para garantizar el derecho a la educación que está establecido en el artículo 3 constitucional. Entonces tenemos que entender que el artículo 3 constitucional, por eso lo revisamos. Y pretende, por supuesto, contribuir al desarrollo humano integral, contribuir al pensamiento crítico, el trabajo en equipo, el aprendizaje colaborativo. Yo sé que estos son principios también pedagógicos que están establecidos, como les dije, son principios filosóficos establecidos en un marco jurídico que condiciona un quehacer determinado. Y todo lo que es la reforma curricular, aquí está, las transformaciones sociales a la escuela y la comunidad. Esto fue aprobado el 30 de septiembre del 2019. De hecho, hubo un asunto que seguramente se deben de recordar, que cuando se aprobó el 15 de mayo del 2019, el artículo 3, se esperaba que se diera por default la reforma a las leyes secundarias, que era la Ley General en materia de mejora continua, la Ley General de Carrera de Maestros y la Ley General de Educación, porque la de Educación Superior y la de Ciencia y Tecnología fue posterior. Y entonces dijeron, y vamos a capacitar a todos los maestros sobre la nueva escuela mexicana. Y en la fase intensiva del Consejo Técnico a desarrollarse en agosto del 2019, vamos a capacitar a todos los maestros sobre la nueva escuela mexicana. Y todo el mundo gritaba, sí, viva, bravo, hurra, sobre todo los directores, ¿verdad? Y más tardaron en brincar de gusto, que le dijeron, sí, pero tú lo vas a dar. Yo me pongo, bueno, sí, ni mañana lo vas a dar. ¿Y qué voy a dar? Pues unas leyes que todavía no estaban. Y esa fue la capacitación nacional sobre la nueva escuela mexicana. La actualización. Ya el 3 de septiembre ya sacaron esto y es lo que estamos justamente analizando. Pero no solamente dice eso el artículo 11 y 12, sino el artículo 58 nos dice lo siguiente. Dice muchas cosas, por supuesto, yo estoy sacando algo solamente para hablar sobre la nueva escuela mexicana. Nos dice, la educación promoverá el enfoque humanista y favorecerá habilidades sociales y emocionales. ¿Para qué? Para aprender. Ya aquí en el 58, perdón, ya nos dice
¿para qué la educación? Para aprender, para resolver situaciones problemáticas, para aplicar conocimientos y para participar en procesos comunitarios. A ver, vamos a entender esto, porque esto es lo importante. A ver, ¿qué es el enfoque humanista de la educación? El enfoque humanista, la educación promoverá el enfoque humanista y favorecerá las habilidades sociales y emocionales. Las habilidades emocionales son las que permiten al sujeto vincularse con él mismo. De hecho, yo he trabajado hace mucho tiempo, sobre todo en preescolar. Autoconocimiento, autoestima, autorregulación, como más que nunca, ¿verdad? Entre otras competencias que han sacado, por ejemplo, el tema también de resiliencia. Y las habilidades sociales en la vinculación con los otros, empatía, asertividad, entre otros. Todo esto lo viene trabajando en las escuelas desde ya también desde tiempo. Entonces, ¿qué es esto? Este es el enfoque humanista. Y dice, para aprender, para resolver situaciones problemáticas, para aplicar conocimientos y participar en procesos comunitarios. Oigan, ¿pero qué la educación oriental, desarrollo de competencias no tendría a desaparecer? Y estamos viendo que es para resolver situaciones problemáticas. Esto es un principio fundamental de la educación oriental en desarrollo de competencias. Sí, pero un cierto tipo de educación oriental en desarrollo de competencias. ¿Cuál? A participar en procesos comunitarios. Eso tiene que ver con la reforma del Plan de Estudio 2022. No estoy entrando, pero seguramente usted ya debe de saber también al respecto, ¿no? Esto es lo que dice el artículo 58. Entonces, aquí están establecidos los principios de la nueva escuela mexicana. Esa es la nueva escuela mexicana. Ahora sí, las autoridades educativas impulsarán planeación, organización y ejecución de actividades docentes enfocadas a la mejora escolar. Los consejos técnicos son órganos colegiados científico-pedagógica para adoptar decisiones y contribuir al máximo logro de aprendizaje. Y el programa de mejora continua, o PENSE, es el incremento y logramiento de los educandos y tendrá como eje central el aprendizaje. ¿Qué estamos viendo en esto? Ya estamos hablando entonces que ya se está determinando no solamente los principios pedagógicos, sino los principios educativos de la escuela mexicana. ¿Cómo se va a organizar la escuela mexicana? A través de consejos técnicos. Es el máximo órgano. A esos consejos técnicos, ¿quién es el que manda allí el mero mero? Son todos los maestros. Pero ¿quién lo coordina? ¿Quién lo dirige? El señor director. Y el señor director sabe que va a trabajar con dos cosas, con un instrumento de gestión escolar que se llama Programa Escolar de Mejora Continua. Y van a trabajar también con todo el tema de cómo hacer que los chamacos aprendan más, es decir, la excelencia educativa. Y ese es el consejo técnico. Y es donde los maestros exigen y demandan mucho esto. No voy a entrar en más detalles, seguimos un poco, ya estamos enseñando, ya vienen principios pedagógicos, estamos hablando de principios educativos, y esto nos dice el artículo 107, 108, 109, 110, por si tienen ustedes alguna duda, no es un acto de fe que me crean, ustedes pueden revisarlo y consultar. Voy a ir cerrando ya para que no nos vayamos a quedar solos, ¿verdad? Bueno, esta es nuevamente la Ley General de Educación. Ahora, la Ley General del Sistema de Carrera de las Maestras y los Maestros también nos dice muchas cosas. Se establece el sistema de carrera de las maestras en sus funciones docentes, directivas y de supervisión, que ya es pelegrado en el servicio técnico-pedagógico. Eso quiere decir que las otras figuras, secretarios, consejeros o trabajadores manuales o todas las figuras que quieran ustedes, no se regulan bajo esta ley. ¿Se regulan bajo cuál? La Ley Federal de los Trabajadores del Empleo del Estado o la Ley Federal o las leyes de trabajo locales que pudiera haber. Y es ahí donde va un poco la confusión, porque entonces ellos tienen unos derechos profesionales y unos derechos laborales. Todo lo que tiene que ver con lo profesional se ve en el sistema de carrera. Todo lo que tiene que ver con lo laboral se tiene que ver en la cuestión del trabajo. Pero, por ejemplo, una cuestión tan simple, voy a poner ejemplos. Por ejemplo, en el caso de lo laboral, se dice que para poder autorizar la contratación de un maestro debe de tener por lo menos inscritos debidamente 40 alumnos. ¿Y esto es laboral? Y esto nos dice que es profesional, que nos dice si el maestro se quiere cambiar de escuela, si el maestro quiere eso que
Esto es profesional, no es laboral. Por eso llama mucho la atención. Y lo hice de manera muy simplista, pero es mucho más de fondo, por supuesto. Y entonces en el sistema va a haber una serie de herramientas normativas que establecen lo que deben saber y ser capaces de hacer los maestros. Ese es el perfil profesional. Y que se envía un documento marco para la excelencia en la enseñanza y la gestión. Y que este perfil, porque no lo vamos a ver un poquito más adelantito, es el mismo que se retoma en la reforma a las escuelas normales. Ahorita lo vamos a platicar también. Se organizan en dominios y definen referentes específicos de carácter cualitativo y cuantitativo. Su formulación permite compartir significados, guiar su práctica y orientar los procesos de formación. Esto es lo que dice la Ley General del Sistema de Carrera de Maestros. Este sistema, aquí está el artículo 13 y el artículo 7, fracción 11, pues también lo quieren revisar con toda confianza. Y en esta parte también nos va diciendo lo siguiente y vamos a poder entender. Estos son los dominios del perfil profesional de quienes desempeñan funciones docentes. Otra vez lo voy a decir. En teoría, esperaríamos que la gran mayoría de las personas que trabajan en educación básica sean maestros. No todos, pero la gran mayoría son maestros. Pero siendo maestros desempeñan diferentes funciones. Hay maestros que desempeñan funciones docentes. Hay maestros que desempeñan funciones técnico-docentes. Que hay, por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos. Voy a poner el ejemplo del laboratorista en el caso secundaria. Son técnicos docentes. O hay quienes desempeñan funciones de dirección, los directores, los subdirectores, entre algunos otros. Que algunos desempeñan supervisión, los supervisores, en el caso federal están los jefes de sector. Aquí no sé si aplique para los subdirectores regionales, cuando hay una serie de cosas. Quienes desempeñan funciones docentes tienen que dominar esto, asumir su quehacer profesional con apego a los principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana, conoce a sus alumnos y alumnos para brindar la atención educativa con inclusión, equidad y excelencia, construye ambientes favorables para el aprendizaje de los niños y participa y colabora en la formación y mejora la escuela. Estos son los dominios del perfil profesional de quienes desempeñan funciones docentes de acuerdo al sistema de carrera de las maestras y los maestros como parte de la reforma educativa del 2019, que todo engloba, porque en la nueva escuela mexicana no solo es educación, no solo es escuela, también es docencia, y en la parte de la enseñanza justamente esto. Y no solamente eso, también es aprendizaje. No vamos a entrar también tanto allá como quisiéramos con el tema curricular, ¿verdad? Bueno, y en esta parte nos va a señalar a nosotros lo siguiente: ¿cuál es la función de los maestros, la función docente en la nueva escuela mexicana? En este perfil nos dice más o menos lo siguiente, que es el tipo de maestro que se requiere en la nueva escuela mexicana. Ya dijimos todos los principios filosóficos, éticos, legales de la educación mexicana, ya dijimos cómo se debe realizar la escuela mexicana. Ahora, el maestro es las funciones de quienes desempeñan funciones docentes, se enfoca en la atención del personal en una visión humanista de la formación de los alumnos y las alumnas. Recuerden que la visión humanista tiene que ver con la parte de convivencia. Recuerden la parte de convivencia que está siendo muy cuestionada por todos los problemas de bullying que estamos encontrando hoy en día. Bueno, en el logro de aprendizaje relevante, es decir, se van a focalizar en una visión humanista al logro de aprendizajes para su vida presente y futura con la finalidad de desarrollo de manera integral y tengan acceso a un servicio educativo con inclusión, que sean profesionales comprometidos en lograr que todas las alumnas y los alumnos aprendan con foco en el aprendizaje, que tengan confianza en que todos los alumnos pueden y saben y los colocan al centro de sus acciones en el aula. Son conscientes de su responsabilidad educativa y social, son profesionales preparados, competentes, honestos, sensibles a las situaciones de vida de las alumnas, los alumnos, su familia, su comunidad, y realizando el trabajo colaborativo, el aprendizaje profesional, la importancia de la convivencia armónica, la comunicación, la colaboración con las familias y la comunidad. Este es lo que se espera del maestro de la nueva escuela mexicana. Está de manera genérica, pero va desarrollándose también hasta llegar de manera muy puntual y muy específica, tanto para los que van a ingresar, los maestros en formación, como los que ya están. Sigamos y vamos a concluir esta parte. También entonces ya de manera más puntual se espera que el maestro
maestros de la nueva escuela mexicana asuman en su práctica educativa el valor de la educación como un derecho de las niñas adolescentes. Aquí el tema es, hay que formar a nuestros alumnos justamente en el enfoque de derechos humanos. Realiza su práctica docente desde la interculturalidad para favorecer la convivencia armónica basada en el respeto a la diversidad. Este tema de la interculturalidad es un tema muy interesante, muy relevante. Recuerden que venimos del 592 que nos hablaba de la multiculturalidad, de los aprendizajes que él clave que nos hablaban de la interculturalidad. Ahora se habla de la interculturalidad crítica y tiene que ver con la inclusión, y la inclusión tiene que ver con la decolonialidad. Es el nuevo plan de estudios, las pedagogías del sur y todo este rollo. Entonces vean ustedes la importancia que tiene esto justamente de la interculturalidad para favorecer la convivencia armónica basada en el respeto a la diversidad. El bullying, ¿a qué se debe? Hay muchas razones, ¿verdad? Asumen su responsabilidad para participar en el proceso de formación continua. Conoce a las alumnas y alumnos para que sus características y necesidades sean la base de la intervención docente. Desarrolla estrategias que le permitan conocer a los alumnos para brindar una educación educativa, una educación incluyente, y equitativa, y también basa sus prácticas en la idea que promueve la participación en el aprendizaje y prepara el trabajo pedagógico para el aprendizaje y utiliza estrategias, actividades y materiales técnicos que acorde con las capacidades y desarrollo del trabajo pedagógico que favorece la participación de todos y todas. Los que aspiran a desempeñarse como docentes participan en un proceso, están en instituciones formadoras de docentes, aunque se está privilegiando, por supuesto, a las instituciones formadoras de docentes, entran a un proceso de admisión al servicio educativo, y en ese proceso de admisión, pues les van diciendo, les vamos a evaluar una serie de cosas y les van dando todos los elementos de cómo van a ser evaluados, y dentro de esa evaluación viene una evaluación de los elementos multifactoriales, y sobre eso viene siendo un examen que van preguntando sobre todo esto que está establecido. Pero no solamente es para los que participan. Vamos a ver, ya voy cerrando, ya me queda muy poco. Evalúa para evaluar los aprendizajes y su intervención educativa. Entonces ustedes están viendo ya dije que es la nueva escuela mexicana, ya dijimos cómo se organiza la escuela mexicana, sus principios filosóficos, sus principios éticos, sus principios filosóficos, éticos y legales. Ya estamos viendo qué tipo de maestros se requieren en la nueva escuela mexicana, y ya para ir cerrando pudiéramos decir ya el último punto, que creo que es para mí muy relevante, los consecuentes pedagógicos. Ahora, todo este rollotote, cómo se va plasmando en el aspecto estrictamente pedagógico. Se va dando en dos grandes reformas curriculares. La primera gran reforma curricular es en las instituciones de educación superior formadora de docentes. Tienen ustedes. Muy sucintamente, ¿qué dice este plan y programa de estudios para el tema que nos ocupa de la nueva escuela mexicana? En las 17 reformas de las diferentes licenciaturas o la reforma curricular de las 17 licenciaturas, aquí están todas las que están contempladas, por supuesto, ustedes tienen algunas de ellas, no todas, por supuesto, pero en todas estas la reforma trae una estructura muy parecida, en todas tienen la misma estructura, la reforma de todas estas licenciaturas. Hay dos puntos que me parece que es muy importante. Número 3, aprendizaje centrado en el aprendizaje e interdependencia en la comunidad. Todo eso que viene es para ir preparando a los maestros en formación sobre el plan de estudios 2022, que se centra justamente en lo que es la interdependencia con la comunidad. No estoy hablando del plan de estudios 2022, que me llevaría mucho más tiempo, aunque ahorita lo voy a tratar muy rápidamente, ¿no? Y otro tema importante dentro de la estructura de esta reforma, de este plan de estudios con las licenciaturas, es el perfil profesional. Sobre estos dos, déjenme platicarles dos cosas. Ese es el perfil de egreso de la educación normal, ese es el perfil de egreso y ese es el perfil profesional. Son tres tipos de perfiles que se establecen en esta reforma a las diferentes licenciaturas de las escuelas normales. El tercer perfil, que a mí me parece que está bastante mal
perfil profesional, capacidades en función de la licenciatura, perfiles profesionales justificables. Es ahí donde yo creo que hay el error. El error es que están ponderando a una institución administrativa llamada la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, cuando no es la unidad, es el sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Porque no se puede modificar. Recuerden bien que el sistema de carrera está en el artículo 3º constitucional. La unidad del sistema no está en el artículo 3º constitucional, por supuesto, está en la ley general correspondiente. Y en esta parte me voy a detener cuáles son esos perfiles profesionales que ya lo platicamos, pero lo vamos a decir de manera más puntual. El perfil profesional que se debe desarrollar en las diversas licenciaturas de acuerdo a esta reforma son las mismas que hablamos de la ley de la la misma. Y ese año tenemos pues el gran reto justamente de entender y conocer por lo que está allá, ¿no? Que son 3 tipos de perfiles, y este perfil profesional es perfectamente alineado a los perfiles profesionales que se llama marco para la excelencia de la enseñanza y la gestión. Voy cerrando y por último, este es un tema fundamental, se lo voy a explicar, vamos a ver lo que está ahí y ahorita les voy a decir de qué se trata. ¿De dónde venimos? ¿En dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos curricularmente en educación básica? Voy a explicar. Hay 3 conceptos fundamentales que se vienen trabajando: flexibilidad curricular, transición curricular y renovación curricular. Déjenme explicar. Los aprendizajes clave, la reforma curricular del 2017 se representa con una figura que se llama medallón. Este medallón, si lo conocemos, nos habla, en primer lugar, un primer círculo concéntrico que nos habla de qué tipo de sujetos queremos formar en el perfil de egreso. Contribuir a formar ciudadanos libres, responsables e informados para vivir en plenitud en el siglo XXI. En este se establecían 2 currículums, un currículum obligatorio y un currículum flexible. El currículum obligatorio se establecía a través de campos de formación académica y áreas de desarrollo personal y social. El currículum obligatorio eran mismos objetivos curriculares y horas lectivas para todos los alumnos a nivel nacional. Los campos de formación, el lenguaje, que eso lo están llevando perfectamente bien, esto era lo obligatorio. Lo flexible se le conocía como autonomía curricular. La autonomía curricular se establecía o concretaba a través de clubes escolares. A partir de esta administración se hicieron varias reformas curriculares al 2017. La primera reforma curricular que le hicieron al 2017 fue que ya no hubiera autonomía curricular, que ya no hubieran los clubes escolares, que se dejara en libertad, que si acaso se iban a seguir implementando, que no tuvieran impacto en la evaluación. ¿De dónde venimos? Venimos de aprendizajes clave. ¿Cuál es el currículum vigente hoy por hoy en educación básica? ¿El de 2017? No. ¿El de 2022? No. Entonces, ¿cuál es? Es un emergente que toma de algo de allá y trae algo de los del futuro. ¿Qué es lo que trae de acá? A ver, es el 17 menos autonomía curricular. Es el 22 porque retomaron vida saludable, activación física, formación cívica y ética, retomaron la nueva escuela mexicana, los principios, criterios, fines, el plan y programa de estudio con enfoque humanista, desarrollo integral, pero todavía no llegamos hasta acá, estamos en la parte de transitoria. Es un modelo emergente. Por eso, el primer concepto es flexibilidad curricular, que sean flexibles en si quieren implementar todo el 17 o no. Hay una transición curricular entre el currículum de
aprendizajes clave y que tiende hacia justamente esta renovación curricular, que en tanto está la transición curricular. Esto hace mucho bolas a los maestros. Es muy difícil entender esto, no está tan fácil. Además, si le quieren sumar todavía más complejidades, le dicen al maestro, a los maestros en formación, a sus estudiantes, ahí te va el 2017. Y está haciendo apenas sus primeros pininos. Ya, ahí te va el 2022, ¿verdad? Bueno, ahí te va la nueva escuela mexicana. Y está haciendo sus primeros pininos. Ahí te va el 2027. Ahí tenemos el plan de estudios anteriores. Y ahí te viene este otro. O sea, un maestro en servicio tiene que conocer al menos 3 currículos. El 592, te voy a platicar el 592. El aprendizaje clave y el 2022. Los maestros en formación, aparte de estos 3, tienen que conocer todos los que están en las normales. Díganme si esto no es complejo. Voy a entrar nuevamente a decirlo y ahorita ya con eso termino, déjenme volverlo a poner para ver si ya lo logramos más o menos entender. ¿De dónde venimos? Del modelo educativo 2017 que estaba plasmado inicialmente así. Que viene ¿en dónde estamos? En un modelo emergente. Un modelo emergente que lleva hacia la transición curricular implementando una flexibilidad curricular. Esa flexibilidad curricular incorpora algo del 17 y le incorpora la reforma educativa del 2019. Y tiende toda esta reforma educativa hacia el 2022. No voy a entrar en la parte del 22. Esto créanme que es verdaderamente complejo, es complicado, no es fácil, porque además hay tantas contradicciones pedagógicas. Primera contradicción pedagógica. A ver, aquí en el 17, no estoy hablando del 92, vamos a hablar de si gustan. Aquí en este nos dice, queremos formar sujetos que se adapten a la sociedad de la información. Y aquí queremos a sujetos que acometan la responsabilidad de la transformación social. Aquí quiero que te adaptes a la sociedad, aquí quiero que me la cambies. Pero resulta que están los dos. Es un gran problema. Podemos encontrar muchas otras. Por ejemplo, aquí se hablaba de autonomía curricular. Y aquí les dijeron que también hay autonomía curricular y le tuvieron que cambiar de nombre. Y fue quedando como autonomía profesional. Pero también les decía después estar platicando todo eso. En síntesis, y con eso cierro, me hubiera gustado estar más tiempo con ustedes, pero con esto voy a cerrar. La nueva escuela mexicana es una serie de postulados que están establecidos en el artículo 3 constitucional para garantizar el derecho a la educación. Que esos postulados traen implicaciones de índole educativa, de índole profesional o académica, de índole de aprendizaje, teorías de aprendizaje y todo lo que esto implica. De hecho, entre paréntesis es la gran contradicción. Aquí hay una gran teoría de aprendizaje, aquí hay poca teoría de aprendizaje. Y no lo digo yo, ya lo comentaremos después. Y entonces se requiere en la escuela, en la nueva escuela mexicana, una escuela con determinadas características y una serie de actores con características, competencias también muy particulares, un director de la nueva escuela mexicana, un supervisor de la nueva escuela mexicana, un maestro de la nueva escuela mexicana. Tienen características profesionales, es decir, la nueva escuela mexicana está y no está, porque no hay un documento que nos diga todo esto, pero hay todos estos principios filosóficos, educativos que implantan a la gestión, al aprendizaje, a la educación, a la gestión y si me apuran también a la cuestión sindical, a la cuestión laboral, que no nos vamos a meter en ello, pero también están muy implicados. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían que el sistema de carrera para las maestras y los maestros, seguramente sí, pero vamos a ver la implicación, la participación es individual y voluntaria. Lo cual significa que lo que hacía fuerte las organizaciones gremiales, la representatividad de sus agremiados, ya no la tiene el sistema de carrera. Y estos ni cuenta se dieron, o sea, ahora sí que estaban mejor, pero estaban peor. Porque esta representación no la habían perdido anteriormente, ahora sí.
Bueno, tanto que hasta discutieron en el Congreso de la Unión una ley para regresarle esa representatividad. Y esa ley se llama Ley USICAM. Y la Cámara de Diputados dijo, sí, vamos a regresarle eso. Pero la Cámara de Senadores dijo, me vale, no quiero hacer nada. Ya lo tiene congelado. Más para que vean el término que estamos hablando. Por eso es un asunto muy complicado. Ahora, si ustedes van a formar o están formando a maestros en formación, están formando a alumnos justamente, tenemos que irnos preparando justamente para esto, donde un entorno cambiante, donde la constante es el cambio. Y ahorita no estoy entrando a más detalle de lo que es el Plan de Estudios 2022, que sabemos que vienen las elecciones del 2024, todo el mundo se pregunta, ¿y el que viene no va a hacer los mismos cambios que hizo este que llegó? ¿Quién me garantiza que todo esto va a quedar? Y de esto que va a quedar, ¿qué es lo que va a quedar y qué es lo que no va a quedar? Pues quién sabe. Y entonces hay que empezar a preparar para algo que todavía no hay mucha claridad, insisto, y no estoy hablando todavía del 2022, a lo mejor para otro momento podemos hablarlo con más calma, pero el tema curricular es un tema fundamental. Esta es, o esto es lo que se enuncia como la nueva escuela mexicana, con algunos principios filosóficos, éticos y legales que condicionan a los diferentes actores que desempeñan diferentes tareas o funciones en las escuelas. Funciones docentes, técnico-docentes, de dirección y de supervisión. Yo hasta aquí le quiero dejar, no sé si tengan algún comentario o una pregunta, les agradezco mucho el presente atención. Yo tengo una, doctor,